Bueno, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Mateo 12. Otra vez vamos a seguir nuestro estudio del libro de Mateo. Y hoy día estamos en versículos 15 hasta 21. Mateo 12, 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le seguía mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por tu palabra, que es verdad y nunca mienta, que nos revela a Cristo y la salvación que es solamente en Él. Pedimos que bendigas este tiempo en su palabra, que abras nuestros ojos para ver tu verdad y para creer y obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, domingo pasado en los versículos antecedentes vimos que Jesús presentó el propósito verdadero del día de reposo, que fue para beneficiar al hombre en su cuerpo y en su alma. Jesús también condenaba el legalismo de los fariseos, porque ellos cambiaron un día de gozo a un día de tristeza y de una carga grande. Y en todo se manifestó como el Señor del día de reposo. O sea, Él fue el que tenía la autoridad y el conocimiento para decir cómo era el día y cómo deben honrarlo o honrar a Dios y no obedecerlo. Y nosotros hoy día estamos descansando en Cristo de todas nuestras obras. Entonces, se puede decir que nosotros vivimos en un día de reposo perpetuo, porque estamos confiando en Cristo para cargar nuestros pecados y no estamos descansando en nuestras buenas obras. Ahora, vamos a ver que lo que dijo del día de reposo ofendió a los fariseos, naturalmente, porque ellos en verdad hicieron un ídolo del día. Y dice que, versículo 14, quisieron matarlo, destruirlo. Y Jesús sabía que todavía no era su tiempo. Y por eso dice que se apartó de ahí para no provocarlos. Y hay que entender que fue gobernado él por la prudencia y no por temor. Y yo gustaría que nosotros escucharíamos al Espíritu Santo en nuestras vidas también, porque a veces necesitamos empujar, pero a veces necesitamos apartarnos de una situación para dar oportunidad por el Señor obrar en otras formas. Entonces esto fue para su beneficio, el beneficio de todos, que Él se apartó, pero a la vez fue un juicio contra los fariseos, porque cuando Él se apartaba, quitaba de ellos la luz de su presencia. Y también aquí vemos una verdad perpetua, es que cuando alguien sirve al Señor, si una puerta se cierra, otra puerta se abre. Y así Jesús fue a trabajar en otro lugar. Ahora,
Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que todo lo que hacía Jesús cumplía la profecía de Isaías, que esto se encuentra lo que se citaba en Isaías 42. Y yo creo que esto es un ejemplo de que la profecía nos capacita a entender mejor lo que Jesús hacía, y a la vez lo que Jesús hacía nos capacita a entender la profecía mejor. Hay una serie de profecías en Isaías que se llaman las profecías del siervo, porque habla del Mesías como el siervo del Señor. Y así, lo que el énfasis que hay aquí es que Jesús es Señor, pero un Señor serviente. Y es ejemplo para nosotros, y hay mucho para que nosotros aprendemos de él. Entonces vamos a ver primero del pasaje que Jesús es Señor. Y fijemos primero en lo que dice el Padre de Jesús. Dice: he aquí mi siervo. Y voy a hablar de esto más luego, pero ahorita nomás quiero mencionar que usa una palabra diferente. No es la palabra para esclavo. Es palabra que a veces se usaba para un hijo. Y entonces, con esta palabra indica no solamente que Cristo lo sirve, pero indica también que aprecia a su hijo y que ama a su hijo. Tiene cariño para él. Luego dice: a quien he escogido. Cristo vino a este mundo porque en su sabiduría el Padre dirigió que el Hijo se hiciera hombre, y vino como hombre para dar su vida en rescate para muchos. Jesús fue escogido en verdad para morir en la cruz, pero escogido en amor. Luego dice: mi amado. ¿Y qué amor tiene el Padre por el Hijo? No podemos, yo creo, entender cuánto costó el Padre entregar su Hijo. Sí, Cristo sufrió en la cruz, pero su Padre sufrió en el cielo, permitiendo a los hombres impíos crucificarlo. Y lo hizo por amor de nosotros, porque no hubo otra manera que el Padre podría ser justo y a la vez justificar a los impíos. Entonces, aunque amaba y apreciaba y escogía a su Hijo, lo dio en manos de hombres inicuos para morir por nuestros pecados. ¿En quién se agrada mi alma? Jesús obedeció completamente a su Padre Celestial, hizo el bien, no buscando su propia voluntad, pero la voluntad de Él que lo envió. Y por esto siempre siempre complacía a su Padre, siempre se agrada su Padre con Él. En el bautismo, Dios habló del cielo para afirmar su amor y usaba estas palabras más o menos igual en aquel tiempo. Jesús es la única persona en la Biblia que dice que el Padre se agrada con Él. No hay alabanza más grande que se puede dar. Y debemos entender que este amor que el Padre tenía para el Hijo era más que nosotros podemos imaginar. Y si Dios piensa tanto
de su Hijo. Y lo amaba tanto. ¿Cómo puede nosotros pensar menos de Él? Debemos tener a Jesús en nuestros ojos como el más grande, el más importante, el más maravilloso. Debemos admirarlo y amarlo y debemos alabarlo y adorarlo con todo nuestro ser. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si nosotros pensemos que Dios no nos ama, cuando dio este Hijo para morir por nuestros pecados. Que Dios tenga misericordia en nosotros cuando pensamos que Dios no nos cuida bien y que no nos ama o que se ha olvidado de nosotros. ¿Cómo podemos decir esto? Cuando Él dio este Hijo que amaba y apreciaba tanto por nuestros pecados. Jesús es perfecto y debemos complacernos, agradarnos en Él. Leí algo muy bonito. Un hermano dijo, si Jesús no es plenamente Dios, no tenemos salvación y no hay cristianidad. Y dio dos razones. Solamente alguien quien es Dios infinito puede pagar la penalidad del pecado para los que creen en Él. Y segundo, la salvación es del Señor de principio a fin. Toda la Escritura enseña esto. Y la Escritura enseña que no hombre, ninguna criatura puede salvar al hombre, solamente Dios. Si Jesús salva al hombre, entonces Jesús es Dios. Y aquí en este pasaje vemos el Dios Trino obrando para el bienestar y la salvación de su pueblo. El Padre escogió y empoderó al Hijo venir a este mundo como nuestro Salvador. El Hijo se hizo hombre para ser nuestro Salvador, para morir y sufrir por nosotros. Y el Hijo fue empoderado por el Espíritu Santo. El Espíritu de sabiduría y de consejo, el Espíritu de gracia y de verdad. Se vio descender visiblemente sobre Jesús en su bautismo, lo dirigió por las tentaciones y estaba con Él toda su vida. El Dios Trino nos ha amado y ha obrado para que seamos salvos en Cristo. Jesús es Señor, es Rey de Reyes. Fue con el Padre antes de que el mundo fue creado. Pero se humilló, tomó en sí carne humana y entró en este mundo no para conquistar con violencia a los hombres inicuos, sino para servirlos y salvarlos. Entonces, el que es Señor, el que es amado por el Padre Celestial, también es siervo. Y para mí esto es tras la comprensión del hombre. El que es Rey de Reyes, el que es Señor de Señores, el que creó este universo, se hizo una parte de la creación para salvar a los hombres que habían rebelado contra Él y contra su gobierno. Si oímos que Dios iba a hacerse como hombre y entrar a este mundo tan pecaminoso, pensaríamos que, bueno, quizás viene para destruir a los que rebelan contra Él. Pero aunque es rey, no vino como un rey o un señor, vino como un siervo, no para destruir, sino para salvar. Y Él dijo, Él mismo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate de muchos.
cuán amor, esta misericordia va tras nuestra comprensión. Dios nos amó tanto que dio su Hijo unigénito. El Hijo se dio a sí mismo, a sus enemigos. Dijo, nadie quita mi vida de mí, yo doy mi vida. Él pagó un precio más alto que nosotros podemos imaginar. Y todo para salvar a pecadores como nosotros. Es increíble. Los judíos no entendieron. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey que conquistaba. Y estaban listos para pelear contra los romanos tras el Mesías. Pero Jesús no vino para pelear contra los romanos y tampoco contra los judíos. Versículo 19 dice, no contenderá, no voceará. La idea es que no causa peleas o se me olvida riots, ¿cómo se llama la palabra? Perturbaciones en las calles, cosas así. Él no causa problema. Vino a servir y a salvar al romano y judío igualmente. Y él apartaba de los fariseos porque quiso seguir ministrando a almas y no quiso provocar una pelea contra los poderes que lo oponían. Él servía con humildad, a pesar de cómo lo trataba, él aceptaba sus regaños y seguía ministrando almas. Su enfoque fue para el bienestar de almas, no para ser glorificado por las muchedumbres o cosas así. Él decidió si pudo hacer más de lejos de Jerusalén, se apartaba de los judíos. Y nosotros que seguimos en las pisadas de Cristo debemos preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros hacer bien para otros y servirlos, no ser servido por ellos? Como Jesús necesitamos proclamarlos la verdad y amarlos en la verdad. Y necesitamos esperar en que Dios cambie sus corazones. Nosotros vivimos en una atmósfera, podemos decir, o una situación día en la política cuando todo se gobierna por odio y enojo y regaño y vemos mucha injusticia y nos provoca la injusticia. Pero tenemos que entender que los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Jesús fue rechazado últimamente, precisamente porque Él no se puso como el líder político que ellos quisieron. Y nosotros tenemos que reconocer que si queremos seguir a Jesús, a veces no podemos esperar que los líderes hagan lo que nosotros queremos. Pero tenemos que recordar, Jesús es siervo de Dios y nos sirve por Dios. No es aquí, o no vino aquí para que lo mandemos, que nos dé todo lo que nosotros queremos. Vino aquí para salvarnos y prepararnos para la vida eterna y las cosas celestiales. Y esas cosas no se encuentran en satisfacer la carne, se encuentran en negar la carne y obedecer a Cristo. Versículo 20 dice, la caña cascada no quebrará. El pábilo que humea no apagará. Qué bonita palabra de consuelo. Esto indica la compasión, la paciencia
el cariño, la ternura de nuestro Señor. Porque fue, aparte quizás al desierto, para ministrar a este pueblo tantos enfermos y siempre los sanaba y los enseñaba, porque ellos fueron cañas cascadas. Ellos fueron quebrantos por el pecado, bofeteados por el pecado, posiblemente su pecado propio o los pecados de ellos, pero estaban bien dañados. Y vinieron a Jesús para ser sanados y restaurados, y esto es lo que hacía. Cristo vino a sanar, no destruir. Vino a restaurar, no matar. Y debemos recordar cómo nosotros éramos antes de que nos encontró. Nosotros también éramos como cañas cascadas. Y es muy importante que nosotros entonces recordamos que nuestra llamada es seguir su ejemplo. La carne, cuando alguien nos opone, queremos vencerlos y conquistarlos y destruirlos. Pero Cristo quiere que los amemos. Y si nos pegan en una mejilla, que volvemos a la otra. Es difícil, pero hay que seguir nuestro Maestro. Él nunca corrió de ellos, Él proclamaba la verdad cuando necesitaba, pero tampoco se exaltó sobre ellos y tampoco se glorificaba sobre ellos. Él presentaba la verdad y esperaba en su Padre cambiar sus corazones. Y es un ejemplo para nosotros. En nuestra sociedad ahorita hablan mucho de lo que se llama cancel culture, la cultura que cancela, o sea que hay muchos que si alguien no está de acuerdo con ellos, buscan silenciar a esta persona, hacer callar a esta persona. No pueden tolerar otras ideas que sus propias. Nosotros no podemos ser así. Progresamos, podemos promover el Evangelio con amar a los que no están en acuerdo con nosotros, no destruirlos. Sí, presentamos la verdad, pero la presentamos con amor, con paciencia, y buscamos persuadir, no destruir. Sembramos la semilla y tengamos paciencia esperando en que Dios la hace crecer. Y quiero decirles, no podemos restaurar una caña cascada por crujirlo o por destruirlo. Nuestro propósito aquí es restaurar, no destruir. Y debemos recordar esto. Y debemos recordar que la gente más fea en el mundo son la gente que Cristo quiere que amemos y que tengamos mucha paciencia con ellos. Así fue Cristo con nosotros. Entonces Cristo es Señor, siervo. Y como Él es así, nosotros debemos servir en su nombre. Y luego dice, últimamente dice, en su nombre esperan los gentiles. Y yo quiero añadir los gentiles también. O sea, los gentiles vieron el reino como perteneciendo solamente a ellos. Jesús manifestaba que su amor no fue para una raza. Su amor es para hombres de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Es para hombre y mujer, no importa. Entonces, hay que adorar a Él, que ama a todos, y que vino y dio su vida para salvar a todos.
Y si alguien está escuchando esta palabra y ha sido bofeteado por el pecado y quebranto y dice yo necesito descanso, pues Cristo es para ti. Porque Cristo es para todos. Es listo para recibirte y te invita a entregarlo, tu dolor, tu pecado, descanse en Él y Él te da vida eterna. No pensemos que importa dónde venimos, no pensemos que importa qué lengua hablamos o qué raza somos o si somos hombre o mujer. Él invita a todos a venir a Él y vivir. Y Él limpia esa alma. Nosotros que lo hemos recibido, tenemos que servirlo como es. Si lo hacemos, encontramos salud y vida. Y como Cristo no señoreaba sobre otros, sino los servía, nosotros que creemos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recordar que estamos aquí para servir y no ser servido. Si queremos glorificarnos, estamos haciéndonos fariseos y es el orgullo. Y el orgullo es pecado. ¿Cómo podemos servir a Cristo en un mundo tan feo? Pues hay que guardar los ojos en Él y pensar en Él como el Padre lo hizo. Es nuestro amado. ¿Se agrada nuestra alma con Él? ¿Buscamos ser dirigidos por el Espíritu como fue Él? Siempre decimos como Él decía, no mi voluntad, sino la suya. Esto nos anime. Debemos recordar que nosotros éramos cañas cascadas y nos sanó. No apagó nuestro Padre. Entonces, así debemos buscar tratar a otros, ayudarlos y no destruirlos. Y si guardamos los ojos en Cristo y su gloria, podemos seguir adelante a pesar de las tribulaciones que hay en este mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto te pedimos? Que si hay alguien escuchando que no se ha entregado a encontrar la paz y el gozo que Cristo da, que aún hoy abra su corazón para que crea, para que se arrepienta, para que se entregue todo a Cristo y encuentre en Él la vida eterna. Cristo vino por esta razón y cuánto esperamos que muchos obedezcan. Queremos pedir que tus siervos, siempre recordamos que somos siervos y que resistamos la tentación, querer señorear sobre otros, pero que nos ofrezcamos aún a los pecadores como sus siervos, para que podamos ganarlos a Cristo. Danos fe, enséñanos a amar a Cristo más y más cada día, para que podamos hacerlo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.